En el verano de 1917, mientras los cañones retumbaban desde el frente occidental hasta los Urales y Petrogrado, hervía entre manifestaciones, huelgas y soldados que ya no querían morir por los banqueros de París y Londres. Vladimir Ilich Ulyanov, escondido en una choza de paja en Razliv y luego en Helsinki, bajo el seudónimo de Konstantin Petrovich Ivanov, tomó la pluma para escribir uno de los textos más explosivos de la historia del pensamiento político: El Estado y la Revolución. La guerra imperialista, ese gigantesco matadero donde millones de obreros vestidos con uniformes distintos se degollaban por intereses ajenos, había puesto al descubierto, con una crudeza que ni el propio Marx pudo imaginar, la verdadera cara del Estado capitalista en su fase superior. Un monstruo militar policíaco que devoraba pueblos enteros. Los socialistas de la Segunda Internacional, aquellos que en 1914 habían votado los créditos de guerra y se habían sentado en los ministerios burgueses, demostraron en la práctica lo que eran: traidores de palabra socialista y patriotas de hecho. Plejánov en Rusia, Scheidemann en Alemania, Van der Velde en Bélgica, los Fabianos en Inglaterra, los ministros socialistas franceses, que enviaban a los obreros al frente con la misma tranquilidad con que antes los enviaban a la fábrica. Todos ellos habían enterrado el internacionalismo proletlicer, la lucha de clases bajo montañas de discursos patrióticos y ministeriales. En ese momento histórico preciso, cuando la Revolución Rusa de febrero había derribado al zar, pero había entregado el poder a un gobierno provisional que continuaba la carnicería imperialista, la cuestión del Estado dejó de ser una discusión académica para convertirse en la cuestión práctica más candente. ¿Qué hacer con esa máquina de opresión que seguía intacta, ahora pintada de colores republicanos y adornada con ministros socialistas? Se podía tomar el viejo Estado tal como estaba, pulirlo un poco, ponerle algunos obreros en los ministerios y seguir adelante hacia el socialismo. ¿O era necesario romperlo, destrozarlo, hacerlo añicos? Lenin responde con una claridad que corta como navaja. La experiencia histórica y la teoría marxista auténtica demuestran que la clase obrera no puede simplemente apoderarse de la maquinaria estatal burguesa y ponerla en marcha para sus propios fines. Esa maquinaria está construida, desde los cimientos hasta el último tornillo, para defender la propiedad privada capitalista y aplastar cualquier intento de emancipación proletaria. Quien olvide esto, quien crea que basta con ganar elecciones o tener mayoría parlamentaria, está preparando conscientemente, o no, la derrota de la revolución. El oportunismo, esa enfermedad infantil que había crecido durante décadas de paz relativa y de prosperidad imperialista, había deformado hasta lo irreconocible la doctrina de Marx y Engels sobre el Estado. Los Kautsky, los Bernstein, los Plejánov habían convertido el marxismo en una caricatura inofensiva. Hablaban de la conquista del poder dentro del marco del Estado burgués, de la democracia pura, del desarrollo pacífico hacia el socialismo, de la extinción gradual del Estado sin violencia revolucionaria. Habían enterrado la idea central, la dictadura del proletariado como fase necesaria de transición, el aplastamiento violento de la resistencia burguesa, la destrucción de la vieja máquina estatal y su reemplazo por una nueva, esencialmente distinta. Este libro nace, pues, como un acto de guerra ideológica contra el oportunismo. Lenin regresa a las fuentes originales, al Engels de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, al Marx de la guerra civil en Francia, a las cartas olvidadas, a los prefacios que nadie citaba, a las polémicas contra Bakunin y contra los proudonistas. Con la paciencia de un cirujano y la furia de un combatiente, extrae cita tras cita, las limpia del polvo oportunista y las vuelve a colocar en el centro del escenario como armas cargadas. El objetivo no es académico, es preparar a la vanguardia obrera rusa y mundial para la tarea inmediata.
Los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos habían surgido espontáneamente en 1905 y renacido con más fuerza en 1917. Eran, sin saberlo del todo, la forma política descubierta por la Comuna de París, pero ahora a escala de un país gigantesco. Eran el embrión del nuevo poder estatal proletario. Pero los mencheviques y los socialistas revolucionarios seguían repitiendo como loros que los soviets debían apoyar al gobierno provisional, que la revolución democrática estaba inconclusa, que era necesario esperar la Asamblea Constituyente, que la toma del poder por los obreros sería una aventura blanquista. Lenin escribe contra el reloj. Sabe que cada día que pasa sin resolver la cuestión del poder estatal fortalece a la contrarrevolución. Sabe que los campesinos esperan la tierra, que los soldados esperan la paz, que los obreros esperan el control de la producción, y que ninguno de esos problemas se resolverá mientras el viejo Estado siga en pie, con su ejército de generales zaristas, su policía, su burocracia, sus tribunales de clase. Por eso este libro no es un tratado sereno. Es un grito de guerra disfrazado de análisis científico. Cada capítulo es un mazazo contra las ilusiones reformistas. Cada cita de Marx y Engels es una bala disparada contra los líderes traidores de la Segunda Internacional. Y cada página respira la urgencia de quien sabe que en cuestión de meses la clase obrera rusa tendrá que decidir si toma el poder o permite que la revolución sea ahogada en sangre. El propio Lenin lo dice sin rodeos. La doctrina del marxismo sobre el Estado ha sido deformada por los oportunistas hasta el punto de hacerla irreconocible. Nosotros queremos restaurarla en su pureza revolucionaria. Y lo hace con una pasión que contagia, con una lógica que aplasta, con una ironía que desarma a los adversarios más sofisticados. Este texto iba a tener 7 capítulos. El séptimo, dedicado a la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, quedó inacabado porque la historia no esperó. En octubre de 1917, la clase obrera dirigida por el partido bolchevique tomó el poder, disolvió la Asamblea Constituyente, cuando ésta se mostró contrarrevolucionaria y comenzó a construir, en medio de la guerra civil y el bloqueo imperialista, el primer Estado obrero de la historia. Lo que comenzó como un panfleto clandestino se convirtió en el manual de la primera revolución socialista triunfante. Y lo que Lenin escribió en una choza de paja, escondido de la policía de Kerensky, sigue siendo hoy, más de un siglo después, la brújula más precisa para quien quiera entender qué es realmente el Estado, por qué no puede reformarse desde dentro y cómo la humanidad podrá algún día vivir sin él. Bienvenidos entonces a este viaje furioso y luminoso por las páginas de El Estado y la Revolución. Prepárense. Lo que van a escuchar no es una clase de historia. Es una declaración de guerra contra todo lo que nos oprime. Y como decía el propio Lenin, hay momentos en que la teoría se convierte en fuerza material tan pronto como se apodera de las masas. Que este resumen sea una de esas chispas. Capítulo 1. La sociedad de clases y el Estado. Imagina que llegas a un país desconocido y te encuentras con un enorme edificio lleno de guardias armados, oficinas lujosas, cárceles en el sótano y un letrero en la puerta que dice: Estado, aquí se resuelven todos los problemas. La gente común hace fila para pedir permiso para trabajar, para casarse, para protestar o para no morir de hambre. Los ricos, en cambio, entran por la puerta trasera, saludan a los guardias y salen con maletines repletos. ¿Qué es ese edificio? ¿Un árbitro imparcial? ¿Una máquina de bien común? Marx y Engels, con la calma de quien descubre una ley de la naturaleza, responden: no. Ese edificio es simplemente el comité ejecutivo de la clase dominante para mantener a raya a las demás clases.
Lenin abre el capítulo con una frase que parece un martillo. El Estado no ha existido desde siempre, ni existirá eternamente. Hubo sociedades sin Estado, las comunidades primitivas, y habrá sociedades nuevamente sin Estado, el comunismo pleno. El Estado aparece en un momento histórico muy concreto, cuando la sociedad se divide en clases con intereses irreconciliables, cuando los ricos ya no pueden seguir explotando a los pobres sin que éstos intenten degollarlos, y los pobres ya no pueden seguir siendo explotados sin rebelarse, surge un poder que parece estar por encima de ambos bandos, pero que en realidad está al servicio del más fuerte. Ese poder es el Estado. Engels, en su obra maestra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo explica con una claridad que da escalofríos. El Estado es un producto de la sociedad en una fase determinada de su desarrollo. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una contradicción insoluble consigo misma. Para que las clases antagónicas no se consuman en una lucha estéril, se hace necesario un poder colocado aparentemente por encima de la sociedad y destinado a amortiguar el choque, a mantenerlo dentro de los límites del orden. Ese poder nace de la sociedad, pero se coloca por encima de ella y se aleja cada vez más de ella. ¿Cuáles son las señales de que estamos ante un Estado y no ante una simple organización tribal? Dos rasgos fundamentales. 1. La división de los habitantes según el territorio. Ya no es la tribu o el clan lo que une a la gente, sino el lugar donde nacieron o viven. El Estado te dice, tú eres ciudadano de este pedazo de tierra rodeado de fronteras. 2. La institución de un poder público que ya no coincide directamente con la población armada. En las sociedades sin clases, todo el pueblo adulto podía tomar las armas y defenderse, o atacar. Ahora aparece un destacamento especial de hombres armados, ejército permanente, policía, cárceles, tribunales, que no responde al pueblo, sino al que paga sus salarios, la clase dominante. Lenin se detiene aquí para reírse un poco, con esa risa seca que duele. Los profesores burgueses y los socialistas oportunistas explican la aparición del ejército y la policía diciendo que la sociedad se ha vuelto más compleja. Qué bonito eufemismo, como si la complejidad justificara que unos tengan fusiles y otros palos. No, dice Lenin, esos cuerpos armados especiales crecen en la misma medida en que se agudizan los antagonismos de clase. Cuanto más rica es la clase dominante y más pobres y desesperados los explotados, más grande y brutal es el ejército, más gorda la policía, más llenas las cárceles. El Estado es, por regla general, el estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que gracias a él se convierte también en la clase políticamente dominante, y adquiere así nuevos medios para mantener sometida y explotar a la clase oprimida. Así fue el Estado esclavista en Roma, el Estado feudal en la Edad Media, y así es el Estado capitalista moderno. Una máquina para que el capital mantenga a raya al trabajo asalariado. ¿Y las excepciones? Las hay. Hay momentos históricos en que las clases en lucha están tan equilibradas que el poder estatal adquiere, por un tiempo, cierta independencia. El bonapartismo en Francia, el gobierno de Kerensky en Rusia en 1917. Pero son excepciones que confirman la regla. Incluso cuando parece neutral, el Estado termina sirviendo a la clase que puede pagar más o amenazar más. Para mantener ese monstruo, hacen falta dos cosas que todos conocemos muy bien: impuestos y deuda pública. Los impuestos los paga mayoritariamente el pueblo. La deuda la disfrutan los banqueros que prestan al Estado y cobran intereses eternos. Resultado: una casta de funcionarios colocados por encima de la sociedad, con sueldos de lujo, privilegios y una arrogancia que crece con cada ascenso.
Lenin se detiene en las repúblicas democráticas, esas que tanto gustan a los reformistas, y suelta otra carcajada. La República Democrática es la mejor envoltura política posible para el capitalismo. ¿Por qué? Porque en ella la opresión de clase no aparece a cara descubierta como en la monarquía absoluta. Aquí, la riqueza ejerce su dominio de manera indirecta, pero tanto más segura, corrompiendo directamente a los funcionarios, mediante la alianza de los bancos y el gobierno, mediante la prensa comprada, mediante la promesa de cargos bien pagados a los líderes obreros que se porten bien. El sufragio universal existe, sí, pero sirve sobre todo para medir el grado de madurez de la clase obrera, no para que ésta mande de verdad. Y llega el golpe de gracia de Engels que Lenin repite como un mantra. El Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra. Mientras existan clases, existirá Estado. Cuando desaparezcan las clases, el Estado se extinguirá inevitablemente, como se extinguieron en su día los clanes gentilicios. La sociedad pondrá entonces las cosas que hoy son estatales en el Museo de las Antigüedades, al lado de la rueca y del hacha de bronce. Pero cuidado, extinguirse no significa que se vaya a dormir solo, como pretenden los oportunistas. El Estado burgués no se extingue. Hay que destruirlo, romperlo, hacerlo pedazos mediante la revolución violenta. Y en su lugar, el proletariado levantará un Estado de nuevo tipo, la dictadura del proletariado, que ya no será un Estado en el sentido propio, porque oprimirá a una minoría explotadora en interés de la inmensa mayoría, pero que será necesario mientras dure la resistencia desesperada de los explotadores. Aquí Lenin lanza su advertencia más feroz a los socialistas de salón. Quien diga que el proletariado no necesita Estado, miente o es un anarquista infantil. Quien diga que basta con conquistar el viejo Estado burgués y usarlo tal cual, miente o es un oportunista traidor. La verdad marxista es dura pero clara. Hay que romper la vieja máquina estatal y construir una nueva, esencialmente distinta, que permita a la mayoría oprimir a la minoría hasta que ésta deje de existir como clase. Y con esa idea explosiva, Lenin cierra el capítulo primero, dejando al lector con la sensación de que acaba de asistir al desmontaje quirúrgico de una de las mayores mentiras de la historia, la idea de que el Estado está por encima de las clases y sirve a todos por igual. Número. El Estado es la prueba material de que las clases existen y de que una de ellas no está dispuesta a soltar el hueso sin pelear. La única pregunta que queda es, ¿de qué lado vas a estar cuando llegue la hora de romperlo? Capítulo 2. La experiencia de 1848 a 1851. En 1847, cuando Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista, todavía creían, con la audacia de la juventud, que la revolución proletaria podía ser cuestión de meses. La burguesía había cumplido su misión histórica: derribar el feudalismo, unificar naciones, crear el mercado mundial y, sobre todo, concentrar en sus fábricas a millones de obreros que empezaban a descubrir que tenían cadenas que perder y un mundo que ganar. El manifiesto terminaba con la frase más famosa de la historia revolucionaria: proletarios del mundo, uníos. Lo que venía después parecía sencillo: revolución, toma del poder, expropiación gradual del capital, centralización de todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante. ¿Y qué era ese Estado proletario? En 1847 todavía lo llamaban simplemente Estado, sin más precisiones. Era, pensaban, el viejo Estado burgués, tomado por asalto y puesto al servicio de los trabajadores. Bastaba con ganar la batalla de la democracia, decía el manifiesto, y luego ir transformando la sociedad paso a paso. Suena casi pacífico, y ahí estaba el error que la historia se encargaría de corregir a sangre y fuego. Llegó 1848. La revolución estalló en París,
se extendió como incendio forestal por Viena, Berlín, Milán, Budapest. Los reyes temblaron, los obreros tomaron las calles, la burguesía se asustó mortalmente al ver que sus aliados de ayer, los obreros, empezaban a pedir no solo libertades políticas, sino pan, trabajo y, sobre todo, la jornada de 10 horas. En junio de 1848, París se cubrió de barricadas otra vez, pero esta vez los obreros luchaban solos contra la burguesía que ya tenía su república. El general Cavaignac ahogó la insurrección en sangre. 3.000 muertos en las calles, 11.000 prisioneros, miles deportados a Argelia. Fue la primera gran lección. La burguesía prefiere aliarse con el diablo antes que ceder 1 milímetro de su propiedad. Marx, exiliado en Londres, observó todo y sacó conclusiones que cambiarían para siempre el marxismo. En 1850 escribió La lucha de clases en Francia y, sobre todo, en 1852 publicó El 18 Brumario de Luis Bonaparte, una obra maestra donde desmonta, con ironía afiladísima, cómo la revolución fracasa cuando no rompe el poder estatal. Aquí viene la frase que Lenin repite como un mantra en este capítulo. Todas las revoluciones anteriores perfeccionaban la máquina del Estado. Lo que hay que hacer es destruirla, romperla. ¿Por qué? Porque ese aparato estatal, ejército permanente, policía, burocracia, tribunales, altos funcionarios, no es un instrumento neutral que se pueda usar para cualquier fin. Es un parásito monstruoso que la monarquía absoluta había creado durante siglos para mantener a raya a la nobleza y al pueblo. La burguesía, al llegar al poder, no destruyó ese parásito, lo perfeccionó. Lo hizo más centralizado, más eficaz, más caro. Y cada revolución que no lo rompe, lo encuentra más fuerte que antes. En Francia, después de 1789, cada nuevo régimen, directorio, consulado, imperio, restauración, monarquía de Julio, Segunda República, había añadido nuevos pisos al edificio estatal. Más generales, más prefectos, más gendarmes, más deuda pública. Cuando llegó 1848, la burguesía tenía miedo de los obreros más que del antiguo régimen y prefirió entregar el poder a Luis Bonaparte, un aventurero ridículo que prometía orden. El 2 de diciembre de 1851, Bonaparte dio su golpe de Estado, disolvió la Asamblea, masacró a la oposición y se proclamó Napoleón III. La farsa había sucedido a la tragedia, pero la máquina estatal seguía intacta y más fuerte que nunca. Marx resume la lección en una frase que Lenin subraya 3 veces. El poder ejecutivo del Estado moderno es un comité para gestionar los negocios comunes de toda la burguesía. Y luego añade, con la frialdad de un cirujano. Las revoluciones proletarias, en cambio, criticarán constantemente el poder estatal heredado. Lo concentrarán todo lo posible para luego destruirlo. Aquí aparece por primera vez, clara y explícita, la idea de la dictadura del proletariado. No es una invención de Lenin, como dirán luego los profesores pagados por la burguesía. Está en una carta de Marx a Wedemeyer del 5 de marzo de 1852. Lo que yo hice de nuevo fue demostrar, 1, que la existencia de las clases solo está ligada a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. 2, que la lucha de clases lleva necesariamente a la dictadura del proletariado. 3, que esta misma dictadura no es más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Lenin se detiene aquí y lanza su dardo más envenenado contra los futuros traidores. Quien solo reconoce la lucha de clases no es todavía marxista. Es marxista solo aquel que extiende el reconocimiento de la lucha de clases hasta el reconocimiento de la dictadura del proletariado. Y añade, con esa ironía que corta como navaja,
En esto estriba la diferencia más profunda entre el marxista y el demócrata pequeño burgués corriente. Esta es la piedra de toque sobre la que debe romperse la verdadera comprensión y el verdadero reconocimiento del marxismo. ¿Por qué la dictadura del proletariado? Porque la burguesía no entrega pacíficamente su riqueza. Porque después de la revolución intentará todo: sabotaje económico, guerra civil, intervención extranjera. Porque los explotadores son una minoría, pero una minoría armada, educada, con experiencia en mandar y con reservas de oro en Suiza. Para aplastar su resistencia hace falta un poder estatal que no sea imparcial, sino abiertamente de clase. Un poder que desarme a la burguesía, que confisque sus bancos, que organice a los obreros en milicias, que ponga a los antiguos explotadores a trabajar bajo vigilancia. Ese poder es la dictadura del proletariado. No una dictadura de personas, sino de una clase sobre otra, y precisamente de la clase que es la inmensa mayoría. Lenin se ríe de los futuros Kautsky y Plejanov, que dirán que la dictadura del proletariado es una frase casual de Marx, algo que se puede dejar de lado. No, responde, es la esencia misma del marxismo revolucionario. Sin dictadura del proletariado no hay paso al socialismo. Punto. Y cierra el capítulo con una imagen que resume todo. La historia del siglo XIX es la historia de cómo la burguesía perfeccionó la máquina estatal para oprimir al pueblo, y la historia del siglo XX será la historia de cómo el proletariado aprende a romper esa máquina y construir una nueva, infinitamente más democrática, porque por primera vez en la historia, la mayoría oprimirá a la minoría hasta que ésta deje de existir como clase. El mensaje es claro. Quien olvide la experiencia de 1848 a 1851 y crea que se puede llegar al socialismo sin destruir el viejo Estado, está condenado a repetir la derrota de junio de 1848 o el golpe de Estado de diciembre de 1851. La revolución no es un banquete literario, ni un desfile electoral, ni un debate parlamentario. Es una guerra de clases donde una de las partes tiene que ganar y la otra desaparecer. Y para ganar esa guerra hace falta un Estado de nuevo tipo, la dictadura revolucionaria del proletariado. Fin del capítulo 2. El lector ya no puede seguir engañándose. La cuestión no es reformar el Estado, es destruirlo o ser destruido. Capítulo 3. La experiencia de la Comuna de París, 1871. Análisis de Marx. París, 18 de marzo de 1871. Un amanecer helado. Las tropas de Thiers intentan robar los cañones que los guardias nacionales habían pagado con sus propios sueldos para defender la ciudad contra los prusianos. 2 generales son fusilados por la multitud. El gobierno legal huye a Versalles. París, la ciudad más culta y revolucionaria del mundo, queda en manos de sus obreros, empleados, artesanos, mujeres, intelectuales y soldados rasos. Durante 72 días gloriosos y trágicos, la clase obrera gobierna por primera vez una gran capital. Es la Comuna de París. Marx, en Londres, sigue cada noticia con el corazón en la garganta. Un año antes había advertido a los blanquistas franceses que era prematuro levantarse. Ahora, cuando estalla la insurrección, escribe a Kugelmann: ¡qué flexibilidad! ¡Qué iniciativa histórica! ¡Qué capacidad de sacrificio en estos parisinos! La historia no conoce todavía ejemplo de grandeza semejante. Y se pone a estudiar día a día los decretos, los periódicos, los debates, las medidas de la Comuna. El resultado es la guerra civil en Francia, el texto donde Marx corrige y eleva toda su teoría anterior sobre el Estado. La lección central es tan sencilla como revolucionaria.
La clase obrera no puede tomar la maquinaria estatal burguesa tal cual y hacerla funcionar para sí misma. Tiene que destruirla y sustituirla por una forma política completamente nueva. Esa forma nueva es la que la comuna descubre casi por instinto, sin teóricos que la guíen, y Marx la saluda como la forma política al fin descubierta bajo la cual puede llevarse a cabo la emancipación económica del trabajo. ¿Qué hizo la comuna que la convierte en el primer gobierno obrero de la historia? Lenin enumera las medidas una por una, con la emoción de quien contempla un tesoro recién desenterrado. 1. Supresión del ejército permanente y su sustitución por el pueblo armado. Los soldados rasos y los guardias nacionales eligen a sus oficiales y pueden destituirlos en cualquier momento. El ejército profesional, ese cuerpo separado del pueblo y dirigido contra él, desaparece. 2. Todos los cargos públicos, administrativos, judiciales y docentes, son electivos y revocables en cualquier momento por los electores. Se acabó el funcionario vitalicio, el juez intocable, el prefecto nombrado desde arriba. 3. El salario máximo de cualquier funcionario, incluido el miembro de la comuna, no puede superar el salario medio de un obrero calificado. Adiós a los sueldos de ministro, a las prebendas, a la casta de los que viven del pueblo sin vivir para el pueblo. 4. Separación efectiva de la Iglesia del Estado y expropiación de sus bienes. La religión se convierte en asunto estrictamente privado. 5. Educación gratuita, laica y obligatoria. Las escuelas dejan de estar en manos de curas y se abren a los hijos de los obreros. 6. La comuna no es un parlamento que habla y habla mientras otros gobiernan. Es un cuerpo trabajador, al mismo tiempo ejecutivo y legislativo. Los mismos que hacen las leyes, las ejecutan. 7. Los jueces son electos irrevocables. Se acabó la justicia de clase disfrazada de imparcialidad. 8. Se suprime la policía política y la policía común queda bajo control directo de la comuna. 9. Se decreta la devolución gratuita de las herramientas y objetos empeñados en el Monte de Piedad, un gesto simbólico, pero inmenso, hacia los más pobres. 10. Se intenta poner las fábricas abandonadas por los patrones que huyen bajo control obrero. No se llega a completar, pero el camino está marcado. Estas medidas no son un programa acabado. Muchas se quedaron en proyecto porque la comuna tuvo que luchar por su vida desde el primer día, pero bastan para mostrar el rumbo, un Estado que ya no es un cuerpo separado y puesto por encima de la sociedad, sino la sociedad misma organizándose para gobernarse a sí misma. Un Estado que empieza a extinguirse desde el momento mismo en que nace, porque su objetivo no es perpetuarse, sino hacer innecesaria toda coerción especial. Marx lo resume en una frase que Lenin repite como un trueno. La comuna fue la tumba del poder estatal en el viejo sentido. No era una democracia más perfecta dentro del viejo molde. Era una democracia de nuevo tipo, una democracia proletaria que suprime la minoría explotadora en lugar de ser suprimida por ella. Lenin se detiene aquí y lanza una pulla deliciosa a los futuros mencheviques y socialrevolucionarios rusos que, en 1917, repetirían como loros: «Hay que esperar la Asamblea Constituyente. Los soviets son solo órganos de apoyo al gobierno provisional». Exactamente lo mismo que decían los liberales franceses en 1871. «La comuna es ilegal. Hay que esperar la asamblea elegida en toda Francia». La asamblea se reunió en Burdeos, eligió mayoría monárquica y entregó París a la masacre. La comuna, en cambio, fue la única legalidad verdadera, el poder directo de la mayoría trabajadora. ¿Y qué pasó con la famosa destrucción de la unidad nacional? Los versalleses acusaron a la comuna de querer romper Francia. Marx responde con sorna:
La Comuna no quería destruir la unidad nacional, sino reorganizarla desde abajo. Propuso que cada comuna rural eligiera sus delegados a una delegación nacional en París, delegados responsables y revocables en todo momento. Un centralismo democrático vivo, no el centralismo burocrático militar que Thiers defendía. La comuna fue aplastada en la Semana Sangrienta, 21 al 28 de mayo de 1871. 30.000 muertos, decenas de miles fusilados sin juicio, deportados a Nueva Caledonia. París quedó convertido en un cementerio, pero la semilla estaba plantada. Marx cierra su obra con palabras que suenan a profecía. Los trabajadores de París han demostrado que son capaces de cumplir su deber histórico. La civilización capitalista ha recibido una herida mortal. Lenin, en 1917, subraya la frase y añade: la Comuna fue derrotada por dos errores fundamentales que no podemos repetir. Excesiva magnanimidad. No marchó inmediatamente sobre Versalles para aplastar al gobierno de Thiers. No expropió de inmediato al Banco de Francia, que siguió financiando a los versalleses. Pero incluso con esos errores, la Comuna enseñó al mundo entero cuál es la forma política de la dictadura del proletariado. La República de los Soviets, la República de los Consejos Obreros, donde el pueblo armado sustituye al ejército permanente, donde los delegados son revocables y ganan salario de obrero, donde el gobierno es el pueblo gobernándose a sí mismo. Y aquí viene la ironía más feroz de Lenin. Los mismos que hoy, 1917, llaman anarquismo o aventura a la toma del poder por los soviets, son los descendientes ideológicos de los que en 1871 llamaron ilegítima a la Comuna y aplaudieron a Thiers. Los mismos que hablan de democracia pura son los que prefieren la masacre de 30.000 obreros antes que tolerar que el pueblo armado gobierne. La Comuna no fue una utopía, fue la realidad de 72 días en que los obreros demostraron que pueden dirigir una gran ciudad mejor que todos los burócratas y generales juntos. Fue la prueba viva de que el Estado proletario no es una fantasía, sino una necesidad histórica y una posibilidad práctica. Lenin cierra el capítulo con una frase que retumba como un cañonazo. La Comuna nos enseña que la clase obrera no puede limitarse a tomar la maquinaria estatal tal cual y ponerla en marcha para sus propios fines. Tiene que romperla, destruirla y, en su lugar, levantar una nueva, la única que merece el nombre de poder obrero. Y ese poder obrero, en Rusia, ya tiene nombre: soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. La Comuna de París renació en febrero de 1917. Ahora solo falta que no repita sus errores y complete su obra. El capítulo termina, pero la historia sigue en marcha. Capítulo 4. Explicaciones complementarias de Engels. Si los 3 capítulos anteriores fueron un terremoto, este cuarto es la réplica que termina de derrumbar el edificio del oportunismo. Lenin abre el cajón donde los grandes teóricos de la Segunda Internacional habían escondido los textos más incómodos de Engels y los saca a la luz uno por uno, como si fueran granadas sin seguro. Engels vivió mucho más que Marx y tuvo que pelear año tras año contra las mismas deformaciones que hoy, en 1917, han convertido al marxismo oficial en una papilla inofensiva. Lenin recorre sus escritos de 1872 a 1895 y demuestra que, en cada polémica, en cada carta, en cada prólogo, Engels repitió la misma idea con la paciencia de un profesor y la rabia de un soldado. El Estado proletario es transitorio, debe ser radicalmente distinto del Estado burgués y debe extinguirse tan pronto desaparezcan las clases. Quien diga otra cosa, miente o no entiende nada. Primera Granada, 1872, la cuestión de la vivienda. Engels destroza a los proudonistas que sueñan con que cada obrero
sea propietario de su casita. Respuesta: la única solución real es que la revolución expropie a los grandes propietarios y entregue las viviendas al pueblo. Y añade, con sorna, después de la revolución, el proletariado tendrá que mantener temporalmente la relación de alquiler, porque no se puede repartir todo de golpe. Pero esa relación ya no será capitalista. Será un Estado obrero quien cobre el alquiler y lo destine a construir más viviendas. Es decir, el Estado proletario no es abolición inmediata del Estado, como quieren los anarquistas, ni Estado eterno, como quieren los reformistas, sino un instrumento transitorio para aplastar a los explotadores y organizar la producción socialista. Segunda Granada, la polémica de 1873 contra los anarquistas de la Primera Internacional. Los bakuninistas gritan: «¡Abajo la autoridad!». Engels se ríe en su cara. ¿Quieren abolir la autoridad en la gran industria? ¿Cómo van a funcionar una fábrica, un ferrocarril, un barco sin dirección, sin subordinación, sin disciplina? La revolución no suprime la autoridad, sino que la pone en manos de los productores asociados. Y mientras dure la lucha contra la burguesía, esa autoridad será dictatorial. Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe. Quien rechace toda autoridad en nombre de la libertad abstracta está preparando la vuelta de la autoridad burguesa más feroz. Tercera Granada. La carta a August Bebel de marzo de 1875, criticando el programa de Gotha. Los lasallanos alemanes habían escrito que el partido luchaba por el Estado libre. Engels estalla. «¡Estado libre! ¿Qué es eso?». Desde 1847, los comunistas sabemos que el Estado nunca es libre. Es siempre instrumento de una clase. Mientras exista Estado, no hay libertad. Cuando haya libertad, no habrá Estado. En lugar de Estado libre, hay que hablar de comunidad o asociación. Y añade la frase que Lenin subraya con rojo: la Comuna de París ya no era un Estado en el sentido propio del término, porque oprimía a una minoría en nombre de la mayoría, y no al revés. Cuarta Granada. La crítica al programa de Erfurt de 1891. Los socialdemócratas alemanes se habían vuelto tan respetables que ya no exigían la abolición del Estado. Engels les recuerda que el capitalismo mismo, con sus trusts y monopolios, está preparando la expropiación. El día que el proletariado tome el poder, la producción ya estará tan socializada que bastará con un simple decreto para convertir los monopolios en propiedad de toda la nación. Y propone demandas concretas: sufragio universal para todas las corporaciones públicas, elección y revocabilidad de todos los funcionarios, supresión de toda autoridad local y provincial nombrada por el Estado central. Es decir, la república democrática más completa, pero solo como trampolín para la dictadura del proletariado. Quinta Granada. El prólogo de 1891 a la Guerra Civil en Francia. Engels resume en 3 páginas toda la teoría del Estado. La Comuna sustituyó el ejército permanente por el pueblo armado, hizo electivos y revocables todos los cargos, limitó los sueldos al salario de un obrero. Conclusión. Mirad la Comuna de París. Esa fue la dictadura del proletariado. Los oportunistas alemanes se escandalizaron tanto que Bismarck prohibió la reedición del prólogo, y los líderes socialdemócratas obedecieron y lo dejaron olvidado durante años. Sexta Granada. El prólogo de 1895 a las luchas de clases en Francia. Aquí Engels comete un desliz táctico que los oportunistas usarán después como excusa. Habla de la posibilidad de utilizar el sufragio universal en ciertos países. Pero Lenin demuestra que Engels nunca habló de vía pacífica absoluta. Hablaba de táctica en condiciones concretas, y siempre con la advertencia de que la burguesía rompería su propia legalidad en cuanto se sintiera amenazada. De hecho,
Engels termina el prólogo diciendo que, si la burguesía recurre a la violencia, los obreros tendrán que responder con la insurrección armada. Lenin cierra el capítulo con una tabla de combate. Los anarquistas quieren abolir el estado de golpe, sin pasar por la dictadura del proletariado. Utopía. Los oportunistas quieren conservar el estado burgués y transformarlo, poco a poco. Traición. Marx y Engels, en cada texto, en cada año, desde 1850 hasta 1895, repiten lo mismo: romper la vieja máquina estatal, sustituirla por la comuna, pueblo armado, funcionarios revocables, sueldos de obrero, usar ese semiestado para aplastar a la burguesía y organizar el socialismo, y dejar que se extinga cuando ya no haya clases. La conclusión es brutal. Quien en 1917 hable de democracia en general, de Estado popular, de gobierno provisional, sin mencionar la destrucción del viejo aparato estatal y la dictadura del proletariado, no es marxista. Es un cadáver ideológico de la Segunda Internacional. Engels murió en 1895. No llegó a ver cómo sus propios discípulos enterraban sus ideas bajo toneladas de escaños parlamentarios y ministerios burgueses. Pero dejó escrito, con letra clara y tinta indeleble: el Estado proletario no es un Estado como los demás. Es el último Estado de la historia. Nace para morir. Y quien no entienda eso, que se aparte. La revolución no espera a los que tienen miedo de mancharse las manos. El capítulo termina y el lector siente que acaba de asistir a una autopsia. El cadáver del oportunismo está sobre la mesa, abierto en canal, y en cada órgano aparece la misma etiqueta. Engels ya lo había advertido. Ahora solo queda una pregunta: ¿quién se atreve a seguir sus instrucciones al pie de la letra? En Rusia, en 1917, ya hay una respuesta formándose en las fábricas, en los cuarteles y en las trincheras: los soviets. Pero eso será el tema del próximo capítulo. Capítulo 5. Las premisas económicas del extinguimiento del Estado. Llegamos al corazón del asunto. ¿Cuándo y cómo desaparece el Estado? No con discursos bonitos, no con deseos piadosos, sino cuando cambian las condiciones materiales que lo hicieron necesario. Marx lo explicó en 1875 en la crítica del programa de Gotha, un texto que los dirigentes de la socialdemocracia alemana guardaron en el cajón porque les quemaba los dedos. Lenin lo rescata y lo convierte en un ariete. Imagina la sociedad futura como una gran casa de 2 plantas. La planta baja es el socialismo, lo que Marx llamó primera fase de la sociedad comunista. El ático, mucho más alto y luminoso, es el comunismo pleno. El Estado es el andamio que sirve para construir la casa, y sobre todo, para impedir que los antiguos dueños entren con pistolas a recuperar su propiedad. Cuando la casa esté terminada y los antiguos dueños hayan desaparecido como clase, el andamio se desmonta. Eso es el extinguimiento del Estado. No se derrumba solo, se desmonta pieza por pieza cuando ya no hace falta. Planta baja. Socialismo. Aquí la producción ya es social. Las fábricas, los bancos, la tierra, los ferrocarriles pertenecen a toda la sociedad. Ya no hay capitalistas que vivan del trabajo ajeno, pero todavía quedan marcas de nacimiento del capitalismo. La principal: cada trabajador recibe según el trabajo que aporta, no según su necesidad. ¿Por qué? Porque la productividad aún no es tan alta como para que sobre todo para todos. Porque los seres humanos todavía arrastramos hábitos burgueses. Quien trabaja más o tiene más capacitación recibe más certificados de trabajo, dinero socialista, vales, horas laborales, como quieras llamarlo. Ese, a cada cual, según su trabajo, es justo, comparado con el capitalismo, pero sigue siendo un derecho burgués limitado, porque no tiene en cuenta que un obrero soltero y fuerte rinde más que una madre con 3 hijos, o que un ingeniero tuvo años de estudio que la sociedad pagó.
para que nadie robe certificados, para que nadie falsifique las horas, para que nadie acumule privilegios, hace falta un organismo que controle, que registre, que sancione. Ese organismo es el Estado proletario. No es un Estado como los de antes. No vive de oprimir a la mayoría, pero sigue siendo un mal necesario. Mal porque implica coerción, necesario porque todavía hay desigualdad real. Ático, comunismo pleno. Aquí la productividad ha explotado gracias a la técnica, la educación universal y la cooperación voluntaria. Se produce tanto que ya no hace falta contar horas ni repartir vales. Se realiza la fórmula mágica. De cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Un niño come aunque no trabaje. Un anciano recibe atención médica aunque no aporte. Una madre con 5 hijos tiene más que una soltera sin cargas. Nadie acumula porque nadie teme la escasez. El trabajo deja de ser una carga para convertirse en la primera necesidad vital. Ya no se trabaja para vivir, se vive para crear, investigar, enseñar, cuidar, construir. Cuando esto ocurra, y ocurrirá, dice Marx, porque la tendencia del capitalismo es precisamente socializar la producción y elevar sin cesar la productividad, desaparecerán las 3 grandes fuentes de la coerción estatal. 1. Las clases, ya no hay explotadores que resistir. 2. La escasez, ya no hay que racionar. 3. El hábito burgués de medir todo en dinero y privilegios. Cuando desaparecen esas 3 cosas, desaparece también la necesidad de un aparato especial de coerción. Las funciones que hoy realiza el Estado, contabilidad, control, defensa, enseñanza, se vuelven tan simples que cualquier cocinera o cualquier repartidor de Amazon, añadiría Lenin con ironía, puede encargarse de ellas. El gobierno de las personas es sustituido por la administración de las cosas. El Estado no es abolido de un plumazo, se extingue, se queda dormido, se convierte en museo. Como dijo Engels, lo pondremos al lado de la rueca y del hacha de bronce. Lenin dedica varias páginas a machacar el punto clave que los oportunistas tergiversan. En la planta baja, socialismo, el Estado es absolutamente necesario. Quien diga lo contrario es anarquista o soñador. En el ático, comunismo, el Estado es absolutamente innecesario. Quien quiera conservarlo es reaccionario o burócrata. Y lanza una de sus frases más lapidarias. La democracia no es idéntica al sometimiento de la minoría a la mayoría. La democracia es un Estado que reconoce el sometimiento de la minoría a la mayoría. Es decir, una organización para la violencia sistemática de una clase contra otra. Por eso la democracia más completa, la democracia proletaria, es también la que más rápidamente se extingue, porque cuanto más democrática es, más rápidamente liquida las clases, y con ellas la necesidad de toda violencia organizada. Aquí viene la ironía más cruel, los mismos que en 1917 gritan «democracia, democracia», mencheviques, socialistas revolucionarios, cadetes, son los que defienden la democracia burguesa más hipócrita, la que permite que una minoría de banqueros y generales siga oprimiendo a millones. Los bolcheviques, en cambio, defienden la democracia más amplia que ha existido nunca, la democracia de los soviets, donde votan y deciden los que trabajan, donde los delegados son revocables cada semana, donde el diputado gana lo mismo que el obrero metalúrgico. Y precisamente porque es la democracia más amplia, es la que más rápidamente llevará al extinguimiento del Estado. Lenin cierra el capítulo con una imagen que vale más que 100 tratados. Mientras exista el Estado, no hay libertad. Cuando haya libertad, no habrá Estado. La meta no es un Estado mejor, más justo, más social. La meta es una sociedad donde el Estado sea tan innecesario como hoy lo es la esclavitud o el canibalismo. Y para llegar ahí solo hay un camino: pasar por la planta baja,
dictadura del proletariado, socialismo, sin quedarse a vivir en ella eternamente. Los oportunistas quieren quedarse en la planta baja para siempre, convirtiéndose en nuevos burócratas. Los anarquistas quieren saltar directamente al ático sin construir la casa. Los marxistas construimos la escalera, subimos peldaño a peldaño, y cuando lleguemos arriba, tiramos la escalera, el Estado, porque ya no la necesitaremos nunca más. El capítulo termina, y el lector comprende por fin por qué Lenin escribió este libro con tanta urgencia. Porque en Rusia, en 1917, la clase obrera ya tiene en sus manos la planta baja. Los soviets son el andamio. La cuestión es, ¿lo usaremos para construir la casa o dejaremos que los antiguos dueños vuelvan con sus tanques y sus bancos? La respuesta la dará octubre, pero eso ya será el capítulo siguiente. Capítulo 6. La vulgarización del marxismo por los oportunistas. Aquí ya no hay piedad. Lenin se quita los guantes, saca el bisturí y hace la autopsia pública de toda la dirección de la Segunda Internacional. El título del capítulo parece suave, casi académico. En realidad es un acta de acusación por alta traición al marxismo. Durante 30 años, 1885 a 1914, la socialdemocracia europea creció como un gigante. Millones de afiliados, cientos de diputados, periódicos diarios, cooperativas, sindicatos, cajas de ahorro. Y justo cuando parecía invencible, se derrumbó como un castillo de naipes en agosto de 1914. Los partidos que juraban el internacionalismo votaron los créditos de guerra. Los líderes que hablaban de revolución se pusieron el uniforme y enviaron a los obreros a matarse entre sí por Verdún o Galitzia. ¿Cómo fue posible? Lenin responde sin anestesia, porque hacía décadas que habían vaciado el marxismo de su contenido revolucionario, especialmente en la cuestión decisiva del Estado. El capítulo es un desfile de cadáveres ideológicos. 1. Plejánov, el padre del marxismo ruso. En 1894 escribió un librito contra los anarquistas que parecía ortodoxo. Pero cuando llegó 1905 y luego 1917, Plejánov se pasó al bando de la burguesía. ¿Por qué? Porque nunca sacó las consecuencias prácticas de su propio libro. Romper la máquina estatal. En 1917 repetía como un loro: no estamos preparados para el socialismo. Primero la Asamblea Constituyente. Los soviets son un caos. Traducción: que siga mandando Kerensky y los generales zaristas. Segundo Kautsky, el papa del marxismo europeo. El caso más trágico, y por eso el más criminal. Entre 1899 y 1912, Kautsky escribió cosas brillantes contra Bernstein, pero siempre con escapatoria. La revolución social vendrá, pero más tarde. Conquistaremos el poder por la vía legal. El Estado burgués se transformará pacíficamente. En 1909 publicó El camino al poder y habló de una era de revoluciones. Pero cuando la era llegó en 1914, Kautsky inventó la teoría del ultraimperialismo. Los imperialistas se pondrían de acuerdo y ya no habría guerras. Y cuando estalló la Revolución Rusa, Kautsky escribió un panfleto titulado La dictadura del proletariado, donde atacaba a los bolcheviques por aplicar la dictadura del proletariado. Lenin lo resume con una frase que quema: Kautsky ha convertido el marxismo en kautskismo, es decir, en una doctrina muerta, estéril, que justifica la traición. Tercero, Bernstein y el revisionismo. El primero que dijo abiertamente: el objetivo final no importa, lo que importa es el movimiento. Traducción: olvidemos el socialismo y hagamos reformas dentro del capitalismo. Kautsky lo combatió, pero con la mano izquierda. Nunca dijo claramente que sin romper el Estado burgués no hay socialismo. Resultado, el revisionismo se coló por la puerta de atrás
y se sentó en los ministerios en 1914. Cuarta. La polémica con Pannekoek, 1912. El holandés Anton Pannekoek, marxista de izquierda, escribió que la socialdemocracia se estaba convirtiendo en un partido de reformas y que la lucha principal ya no era contra la burguesía, sino contra el propio aparato estatal burgués. Kautsky respondió con una caricatura. Eso es anarquismo. Lenin interviene y dice, no, Pannekoek tiene razón. Los marxistas no conquistamos el Estado burgués. Lo destruimos y ponemos en su lugar la organización armada de los obreros. Kautsky tergiversó la discusión para no tener que decir la verdad incómoda. 5. La fórmula mágica. Conquista del poder estatal. Durante años la Segunda Internacional repitió como un mantra: nuestra tarea es conquistar el poder estatal. Suena revolucionario, pero es una trampa. ¿Conquistar para qué? ¿Para usarlo tal cual? ¿Para sentarse en los ministerios burgueses? Lenin demuestra que esa fórmula era una escapatoria. Permitía hablar de revolución sin hablar nunca de destruir la vieja máquina: ejército, policía, burocracia. Era la frase perfecta para los traidores, radical en las palabras, reformista en los hechos. 6. El ejemplo más grotesco: la Comuna. Todos los líderes de la Segunda Internacional alababan la Comuna, de palabra. Pero cuando llegó el momento de hacer algo parecido en 1917 a 1919, soviets en Rusia, consejos obreros en Alemania, Hungría, Baviera, los mismos líderes gritaron: «¡Eso es blanquismo! ¡Es aventura! ¡Hay que esperar elecciones!». Traducción: la Comuna sí, pero solo como recuerdo bonito en los discursos del 1 de mayo. Lenin termina el capítulo con una tabla de ejecución pública. Plejanov, Kautsky, Bernstein, Hilferding, Kunov, todos los teóricos oficiales, culpables de haber convertido el marxismo en una doctrina que justifica la colaboración de clases. Su crimen principal: haber borrado la línea entre reforma y revolución en la cuestión del Estado. Su castigo: la historia los ha puesto en el mismo bando que Noske y Scheidemann, los socialdemócratas alemanes que en 1919 ordenaron asesinar a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y lanza la frase más dura del libro: el oportunismo no llega por casualidad, es el producto social de toda una época de desarrollo pacífico del capitalismo, cuando una capa de obreros se embriaga con las migajas de la mesa imperialista y se convierte en agente de la burguesía dentro del movimiento obrero. Pero la guerra imperialista rompió la mesa. Las migajas se acabaron. Millones de obreros volvieron del frente con un solo deseo: terminar de una vez con el sistema que los había mandado al matadero. En ese momento histórico, la teoría vuelve a convertirse en fuerza material. Y la teoría verdadera, la que Marx, Engels y Lenin defendieron contra viento y marea, es esta: el Estado es siempre instrumento de la clase dominante. El Estado burgués no se puede reformar, hay que destruirlo. La dictadura del proletariado es necesaria para aplastar la resistencia de los explotadores y organizar la sociedad socialista. El Estado proletario se extinguirá cuando desaparezcan las clases. Quien no acepte estas 4 verdades no es marxista. Es un cadáver político que todavía camina. Lenin escribió este capítulo con la rabia de quien ve que la traición de los líderes está a punto de ahogar la revolución rusa, pero también con la seguridad de quien sabe que las masas aprenden rápido. Y las masas rusas aprendieron. En octubre de 1917 tomaron el poder, disolvieron la Asamblea Constituyente cuando ésta quiso traicionarlas, y empezaron a construir el primer Estado obrero de la historia. El capítulo 6 termina con una frase que suena a sentencia: el oportunismo ha muerto, el marxismo revolucionario ha resucitado, y con él la revolución mundial.
El libro estaba pensado para tener un 7º capítulo sobre la experiencia rusa de 1905 y 1917. Lenin apenas escribió unas líneas, porque la historia no esperó. Tuvo que salir de la clandestinidad, subirse a un tren y dirigir la insurrección. El Estado y la Revolución no es solo un libro, es el programa de octubre. Y octubre, a su vez, es la prueba viva de que Marx, Engels y Lenin tenían razón contra todos los traidores de Salón. Capítulo 7. Inacabado. La experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. Lenin apenas pudo escribir unas pocas páginas antes de que la historia lo arrancara del escritorio y lo pusiera al frente de la insurrección. Lo que sigue es todo lo que alcanzó a dejar antes de partir hacia el Instituto Smolny, la noche del 24 al 25 de octubre de 1917. Las revoluciones rusas de 1905 y 1917 confirman, desarrollan y completan todo lo que Marx y Engels dedujeron de la Comuna de París. En 1905 nació, de forma espontánea y casi simultánea en decenas de ciudades, una institución completamente nueva, los soviets de diputados obreros. Al principio nadie sabía qué eran. Los mencheviques los llamaron órganos de autogobierno local, los liberales, comités de huelga ampliados, los anarquistas, asambleas libres. La realidad demostró que eran algo mucho más grande, el embrión del poder estatal proletario, características idénticas a la comuna, surgidos desde abajo, sin ley ni permiso, formados por delegados elegidos en las fábricas y cuarteles, revocables en cualquier momento, armados, los obreros rojos y los soldados revolucionarios, cuerpo trabajador que legisla y ejecuta al mismo tiempo. En 1905, los soviets fueron derrotados porque eran minoría, porque los campesinos aún no se habían levantado y porque el partido bolchevique era todavía pequeño. Pero dejaron una herencia imborrable, la forma política concreta de la dictadura del proletariado en un país campesino gigantesco. Febrero de 1917. La monarquía cae en 4 días. Los obreros y soldados vuelven a crear soviets en Petrogrado, Moscú, Kiev, Kharkov, en todas partes. Esta vez con una diferencia decisiva. Los soviets son mayoría. Tienen las armas, las fábricas, los ferrocarriles, el apoyo de millones de campesinos con uniforme. ¿Y qué hacen los mencheviques y socialistas revolucionarios que dominan los soviets? Entregan el poder al gobierno provisional del Lvov y Kerensky, compuesto por banqueros, terratenientes y generales zaristas arrepentidos. Repiten exactamente la traición de los liberales franceses en 1871. Los soviets son provisionales. El poder verdadero debe estar en manos de la Asamblea Constituyente. Los bolcheviques responden con la consigna que resume todo el libro. Todo el poder a los soviets. Es decir, todo el poder al tipo de Estado descubierto por la Comuna, perfeccionado por la Revolución Rusa. Abril. Regreso de Lenin. Tesis de abril. 1. No apoyar al gobierno provisional. Segundo. Todo el poder a los soviets. 3. Explicar pacientemente que mientras el poder esté en manos burguesas, la guerra continuará y la tierra no se entregará. Julio. Masacre de manifestantes pacíficos. Los soviets, dominados por conciliadores, permiten que el gobierno desarme a los obreros y persiga a los bolcheviques. Septiembre-octubre. La mayoría de los soviets pasa a los bolcheviques. El soviet de Petrogrado elige presidente a Trotsky. El Congreso Panruso de Soviets está convocado para el 25 de octubre. En este momento histórico, la consigna «todo el poder a los soviets» se transforma en realidad práctica. Tomar el poder ya no es aventura blanquista. Es cumplir la voluntad de la inmensa mayoría de los trabajadores y campesinos pobres expresada en sus propios órganos.
Los soviets son la forma rusa de la dictadura del proletariado porque excluyen a los explotadores del derecho a decidir. Los burgueses no votan en los soviets. Unen al proletariado con los campesinos pobres. Están armados. Destruyen desde el primer día la vieja máquina estatal. Disuelven regimientos contrarrevolucionarios, destituyen comisarios, crean milicias obreras. Aquí termina el manuscrito. En la última página, Lenin escribió a lápiz, con letra apresurada: el 25 de octubre demostrará si la clase obrera rusa ha aprendido la lección de la Comuna y de 1905. No confiar el poder a los Kerensky, no esperar a ninguna asamblea constituyente burguesa, tomar el poder ella misma, romper la vieja máquina estatal y empezar a construir el socialismo. Si triunfa, será la mayor confirmación viva de toda la doctrina de Marx sobre el Estado. Si fracasa, entonces este libro habrá sido escrito en vano. No fue en vano. Esa misma noche, mientras Lenin terminaba de corregir las pruebas del libro, los obreros rojos, los marineros de la flota del Báltico y los soldados revolucionarios tomaron el Palacio de Invierno. El capítulo 7 no se terminó en papel, se terminó en la historia. Conclusión. Hemos llegado al final de este viaje intenso por las páginas de El Estado y la Revolución. Vladimir Lenin, escondido en medio de la tormenta de 1917, nos ha entregado una brújula clara para entender uno de los misterios más grandes de la historia. El Estado no es un árbitro neutral que vela por todos, sino una herramienta que siempre defiende a la clase que domina. Surgió cuando las clases se enfrentaron sin remedio y solo desaparecerá cuando esas clases dejen de existir. A lo largo de los capítulos hemos visto cómo Marx y Engels, desde las barricadas de 1848 hasta la heroica Comuna de París, fueron afinando su idea. La clase obrera no puede limitarse a ganar elecciones ni a sentarse en los ministerios del viejo poder. Tiene que romper por completo la máquina estatal burguesa, ejército permanente, policía separada del pueblo, burocracia privilegiada, y reemplazarla por una forma completamente nueva, la que la Comuna descubrió y los soviets rusos perfeccionaron. Un poder donde el pueblo armado decide, los delegados son revocables en cualquier momento, y nadie gana más que un obrero calificado. Lenin nos mostró que la dictadura del proletariado no es capricho de nadie, sino el puente necesario para pasar del capitalismo al socialismo. Es un Estado que nace para proteger a la inmensa mayoría y que, al hacerlo, empieza a extinguirse. Primero controla la producción y reparte según el trabajo. Después, cuando la abundancia llegue y los viejos hábitos desaparezcan, la sociedad podrá vivir sin coerción, sin aparatos especiales, sin nadie por encima de nadie. Y lo más importante, Lenin escribió este libro no para guardarlo en bibliotecas, sino para que sirviera de guía en el momento exacto en que la clase obrera rusa tenía el poder en sus manos. Octubre de 1917 demostró que todo era posible. Los soviets tomaron el poder, disolvieron la asamblea que quería traicionar la revolución y comenzaron a construir un mundo nuevo, a pesar de la guerra civil, del bloqueo y de las dificultades gigantescas. Hoy, más de un siglo después, este libro sigue vivo porque la pregunta central no ha perdido fuerza. ¿Vamos a seguir aceptando un Estado que protege la riqueza de unos pocos? ¿O vamos a trabajar por una sociedad donde el poder esté realmente en manos de quienes producen la riqueza? Lenin no nos da recetas mágicas, pero sí una certeza. Cuando las masas comprendan claramente qué es el Estado y qué hay que hacer con él, nada podrá detenerlas. Gracias por acompañarnos en este resumen de El Estado y la Revolución. Si te ha servido para entender mejor estas ideas tan poderosas, dale like, suscríbete al canal Resúmenes de Libros y activa la campanita
para no perderte los próximos capítulos de los grandes clásicos del pensamiento. Comparte este video con quien creas que necesita escucharlo. Nos vemos muy pronto con otro libro que merece ser conocido. Hasta la próxima.